Ok. Entonces seguimos con el síndrome de aquel hombre, o aquel man, como le llamo yo, que finalmente se dice Acherman, y se presenta porque hay una destrucción endometrial secundaria a un trauma físico, ya sea un legrado o que se acompañó de una infección a nivel endometrial. Y básicamente las causas son cirugía endoscópica, cesáreas, miomectomías, infecciones como esquistosomiasis, tuberculosis, infección pelviana inflamatoria. Se caracteriza por la presencia de sinequias y se puede hacer el diagnóstico con una histeroscopía diagnóstica. La resolución de este síndrome básicamente es liberar las sinequias y las adherencias de forma quirúrgica con el mismo histeroscopio. ¿Ok? Esto básicamente es un esquema de lo que podría verse a nivel de la cavidad uterina. Aquí damos por finalizado el estudio del compartimento 1, vamos al compartimento 2. Básicamente lo que tenemos que ver es lo que acabamos de estudiar en la charla anterior y es el ciclo ovárico. Entonces, pues ahí debemos analizar si hay problemas en el desarrollo de la gónada, que ya claramente se presentaría una menorrea primaria, y si no, una secundaria de acuerdo a lo que haya generado el problema. Entonces, si hay insuficiencia ovárica primaria, bueno, vamos a tener una amenorrea secundaria. Si es una disgenesia gonadal o una ausencia, tenemos primaria. Si hay tumores, puede ser secundaria. Y si hay otras lesiones como quistes foliculares, quistes luteínicos, inflamaciones, siempre va a ser algo secundario. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Básicamente, si hay una falla ovárica prematura, hay menstruación, el potencial geminal de los ovarios se agota y se inicia una oligomenorrea y posteriormente caemos en amenorrea. Entonces, esta amenorrea sería hipergonadotrófica e hipoestrogénica. Se presenta con los síntomas típicos del climaterio y la menopausia: bochornos, pérdida del deseo sexual, la habilidad emocional, alteraciones óseas, etcétera, etcétera, etcétera. En algunos casos se puede ver por pérdida rápida de peso, y esto se daría en una menorrea primaria, y disminución de los caracteres sexuales secundarios. Se diferencia de la origen hipofisario de origen hipotalámico, ya que las anteriores son de tipo hipogonadotróficas. ¿Ok? La falla ovárica prematura con dotación de folículos. Entonces, ahí nos encontramos el síndrome de ovario resistente y la oforitis autoinmune. En el síndrome de ovario resistente, la paciente tiene una menorrea y un crecimiento y un desarrollo normal. Se ven en el recuento folicular que se hace por vía transvaginal folículos primordiales, pero tenemos alteraciones de su receptor, luego las gonadotrofinas se encuentran elevadas. Y en la oforitis autoinmune, pues es la responsable de la falla ovárica precoz en un 30 o un 50%. Es muy parecido, y eso quiero hacer un símil, a lo que es la diabetes tipo 1. Básicamente se asocia con problemas inflamatorios crónicos como tiroiditis de Hashimoto, enfermedad de Graves, enfermedad de Addison, diabetes móviles o tipo 1, lupus, púrpura trombocitopénica idiopática y anemias, sobre todo la anemia hemolítica. Entonces, claramente el sistema inmune ataca todo lo que se le atraviesa y los efectores principales son estos órganos. Si hay depresión de folículos, básicamente hay una disminución temprana de los folículos. Básicamente un 9% de las mujeres puede llegar a experimentar este tipo de falla menor a los 40 años y cuando se presentan mujeres con amenorrea primaria, la prevalencia va desde un 10 a un 28%. Aún no se conoce una causa estrecha para determinar su origen, pero básicamente los folículos se van a atresia de manera exagerada y algunas veces uno hace un cariotipo y hay presencia de un solo cromosoma X, o también se ven hallazgos como infiltración linfocitaria, lo que le dice a uno que hubo presencia de una infección, una oforitis o algún otro tipo de alteración infecciosa. En la falla ovárica prematura con depresión de folículos, también podemos ver que se puede presentar a cualquier edad. Si hay pérdida rápida de los folículos, caemos rápidamente en amenorrea. Y si la pérdida es durante la pubertad, la paciente puede tener un fenotipo adulto, es decir, alcanza a generar maduración de sus caracteres sexuales, pero presenta menorrea secundaria. Y estas son las que clasifican como las que llaman muchos, es que a mi paciente le dio una menopausia precoz. ¿Ok?
En segundo lugar, y algo un poco más difícil de estudiar, o sea, más difícil, no más difícil de pensar, son las disgenesias gonadales, que básicamente se presentan con amenorrea primaria y son alrededor del 40%. No hay un desarrollo normal de la gónada, por eso se llama digenesia gonadal. Hay ausencia de células germinales en las gónadas, los genitales son infantiles, tanto internos como externos. Los internos es lo que conocían antes como el útero infantil, porque los genitales internos eran hipoplásicos y habían niveles elevados de gonadotrofinas y bajos de estrógeno. Habitualmente se presentaban en los cariotipos XO, que es el más frecuente de todos, o el 46XX o los mosaicos que también ocupan un 25%. Dentro de las disgenesias gonadales, una de las más importantes es el síndrome de Turner, que es la forma más frecuente de ellas. Básicamente se presenta con alteraciones en la talla, infantilismo sexual y malformaciones extragenitales. Estas pacientes consultan porque no les llega la regla, porque se empiezan a quedar chicas y empiezan a darse cuenta que el cuello de ellas es raro, y lo que se denomina como un cuello alado, que a su vez se ve asociado en pecho con una alteración a nivel torácico que llamamos pecho en escudo. Al hacer el cariotipo nos encontramos que esta paciente es una paciente 45X0. Pueden presentar también alteraciones cardiovasculares, alteraciones renales, y es importante que el 40% de ellas caen y no son cariotipos 45X puros, sino que son mosaicos. Básicamente, estas son las características clínicas, teniendo en cuenta implantación baja del pelo, el cuello alado, la cara de esfinge, tórax ancho, ausencia de carácter sexuales secundario, el cúbito valgo, que ese también es otro de los hallazgos importantes, y cuando vamos a ver, no se encuentran unos ovarios realmente desarrollados, sino cintillas ováricas, y se ve también acortamiento del cuarto metacarpiano y podemos ver nebus pigmentados, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Los mosaicismos también no son poco frecuentes y básicamente son múltiples en las líneas celulares que con variadas composiciones de cromosomas sexuales. Habitualmente son 45X o 46XX, pero como se balancean pueden pasar piola. Los cromosomas sí pueden tener alteraciones como fragmentaciones a nivel de la parte gonadal masculina y pueden ocasionar virilización o malignización. Y a esos a los que tenemos que tener más cuidado porque esos son los que deben ser extraídos. Si existe un XX balanceado, por ejemplo un XX o un X0, puede haber función de la corteza ovárica y por ende puede haber reproducción. Por eso algunas de estas pacientes no tienen problemas de infertilidad. Entonces, y son aquellos mosaicos que parecen mujeres normales, pero arrancan, se reproducen y caen en una menopausia precoz. A estas mujeres se les debe pedir sí o sí el cariotipo cuando son menores de 30 años para saber si son hipogonadismos hipergonadotrópicos con un mosaico que estuvo balanceado o simplemente fue un mosaico que alcanzó a reproducirse. La agenesia ovárica, bueno, puede ser por problemas metabólicos. Alguien tiene desconectado abierto su micrófono y me genera interferencia. Pueden ser por problemas metabólicos virales, genéticos que afectan épocas tempranas de la gestación. Infortunadamente es irreversible y en ausencia del desarrollo gonadal el resultado siempre es femenino. Básicamente lo que se hace es extraer la gónada enferma porque pueden generar neoplasias. Estoy hablando de los síndromes de virilización. Hasta ahí podemos conversar de lo que es el segundo compartimiento, que yo encuentro que es un poco el más complejo por el componente genético que tiene. Ya el compartimento 3 es mucho más fácil porque básicamente se presenta por alteraciones en la hipófisis, ya sea procesos expansivos que generan una menorrea hipoficiaria, ya sea un tumor secretor de prolactina o tumores simplemente que comprimen, que no son productores de ninguna sustancia. Es raro tener un tumor maligno a nivel de la hipófisis, a no ser de que sea una metástasis o un glioma compresivo, qué sé yo, pero son raros los malignos. Básicamente, si hay amenorrea más hipogonadismo, tenemos que hacer un TAC o una resonancia nuclear magnética. Con respecto a estas alteraciones hipofisiarias, básicamente
desde el punto de vista clínico se van a ver presentadas secundarias a la compresión del quiasma óptico con signos de acromegalia, signos de enfermedad de Cushing o signos de hipertiroidismo. Habitualmente los tumores secretores de TSH son raros, son menores del 1 al 3%. Cuando hay tumores secretores de prolactina o prolactinomas, debemos saber si son micro o macroadenomas y la diferenciación entre uno y otro la da el tamaño. Si es menor de 10 milímetros estamos hablando de un microadenoma y si es mayor a 10 milímetros estamos hablando de un macroadenoma. ¿Qué nos lleva a sospechar que es un micro o un macroadenoma? Las concentraciones de prolactina. Si son mayores a 100 nanogramos por ml, hablamos directamente de un macroadenoma y ahí tenemos que hacer el estudio directo. De lo contrario, podemos vernos enfrentados a un microadenoma. Habitualmente, solo un tercio de las pacientes que tienen prolactina alta pueden presentar galactorrea, o sea, no es el signo patognomónico del estudio de, la, de los tumores secretores, porque recuerden que solo un tercio van a debutar con galactorrea, ¿ok? Deme un segundito. Bien, entonces, también si tenemos una amenorrea que esté asociada con aumentos de prolactina, vamos a dar por hecho que vamos a tener unos pulsos de GNRH disminuidos, por lo cual esa actividad se ve trincada en el momento de la secreción. ¿Ok? Entonces, aquí es una representación gráfica de cómo aumenta el tamaño. Aquí ustedes ven la silla turca, el polígono de Willis, y ven básicamente cómo se ve alterado el tamaño por, por una masa que está comprimiendo nuestra glándula hipófisis o pituitaria. ¿Ok? A nivel de la resonancia nuclear magnética, lo que vamos a ver nosotros básicamente son este tipo de imágenes. ¿Ya? Entonces, si ustedes se la imaginan, esta pelotita va a comprimir el quiasma óptico y eso es lo que nos va a generar alteraciones de la agudeza visual. ¿Ok? Porque aquí se ve como esa prolactinoma empieza a comprimir y altera la conducción del quiasma. ¿Ok? Ahora, bueno, estos ya son procesos mucho más grandes de macroadenomas que claramente tuvieron que ser abordados por vía quirúrgica para ser resueltos. ¿Ok? Hay otro síndrome importante que es el síndrome de la silla turca vacía. Básicamente se presenta porque hay una herniación del aracnoide del tercer ventrículo a nivel de la silla turca debido a que hubo un problema en el cierre de la misma. Esto también puede haber sido secundario, por ejemplo, en el tumor anterior que les mostré, cuando se extrajo el tumor, se llevaron el tumor con todo y pituitaria y o generan, después de la cirugía, se generan infartos a nivel de la silla turca. Esto frecuentemente se va asociado a pacientes con galactorreas o con, aquí son macroadenomas hipofisiarios, no micro. ¿Ok? Habitualmente, cuando tenemos microadenomas, estos microadenomas no progresan a alteraciones importantes de la secreción de la prolactina y se pueden manejar en este momento con una sustancia, con un medicamento que se llama cabergolina. Antes ocupábamos otro que se llamaba bromocriptina, pero desafortunadamente en Chile no están produciendo la bromocriptina. Ustedes se van a ver enfrentados a ocupar cabergolina. La cabergolina es un buen medicamento, pero sus efectos secundarios, que son menores a los de la bromocriptina, han hecho que se utilice de forma muy restringida. Este síndrome es bastante importante para nosotros los obstetras porque habitualmente se presenta por pérdida del flujo sanguíneo a nivel de la pituitaria, es decir, por infartos y necrosis de la hipófisis. Y eso se va a presentar habitualmente cuando las pacientes sangran más de la cuenta durante el parto. ¿Ok? Por eso es tan importante ahora con el advenimiento del parto respetado que nosotros seamos bien catete en el alumbramiento de las pacientes y en el estudio de la metrorragia del puerperio, que ustedes deben manejar de forma espectacular con lo que aprendieron el semestre pasado. ¿Qué es lo más común en esto? Déficit de la prolactina, de las gonadotrofinas
ACTH, TSH y hormonas esteroides sexuales. Se presente ausencia de agaláctea o ausencia de secreción láctea, pérdida del vello púbico y axilar, hipotiroidismo, falla suprarrenal, amenorrea o oligomenorrea y disminución de la masa muscular. Típico de una paciente multípara que ingresa porque tuvo su hijo y después de eso se ha intentado embarazar y no se ha podido embarazar. ¿Ok? Hay que sospechar en un síndrome de Chihan. Y para terminar, el compartimiento 4, que básicamente lo deja uno de último, que es el de descarte, es es la causa más frecuente de amenorrea hipogonadotrópica. Y se debe básicamente a que se altera la secreción de GnRH, ya sea por cualquiera de estas causas, por aumento de la hormona corticotrópica, por aumento de opioides endógenos, etcétera, etcétera, etcétera. Y como les acabo de decir, es el diagnóstico de exclusión. Básicamente, ustedes toman las gonadotrofinas y las encuentran normales o levemente disminuidas. La prolactina se encuentra normal, la silla turca se encuentra normal y hay una falla en la prueba de progesterona. La presentación, básicamente, no hay una fase lútea adecuada, anovulación o irregularidad menstrual, y ya cuando el problema de GnRH es severo, caen en amenorrea. Esta es más fácil de manejar y es alguna de las causas de infertilidad de las pacientes y uno les puede dar GnRH para embarazarlas y se acaba el problema. Para el embarazo, porque después para la menorrea va a mantenerse porque no hay pulsos continuos de GnRH. Entonces, ¿cuáles son las podemos dividir en dos grupos importantes? Un grupo que es funcional y un grupo que es orgánico. Dentro de las funcionales están todo lo que tenga que ver con el catabolismo, ya sea trastornos de estrés, trastornos alimentarios, caída o aumento de peso, actividad física excesiva o el uso de anticonceptivos. Y en las orgánicas encontramos ya problemas específicos como el síndrome de Kallmann, algún tuberculoma, meningitis, meningoencefalitis, traumas craneoencefálicos e hidrocefalia. Bueno, niños, espero que no haya sido tan latera esta charla. Créanme que intenté hacerlo lo más corto posible, lo más simple posible. Yo sé que ahora no me van a querer preguntar nada, pero escriban sus preguntas y me las hacen en la próxima vez para que podamos discutir si hay algo que no les queda claro, si hay algo que no entendieron, porque ustedes en este momento deben estar con la capacidad de pensar. ¿Qué pasa si me llega una niña de 15 años que la mamá está asustada porque no crece y no le llega la regla? ¿Cómo le hago una prueba de progesterona? Yo puedo preguntarle, por ejemplo, a Tomás Welkner cómo le hace la prueba de progesterona, cómo le hace la prueba de estrógeno, o le puedo preguntar al Dani Payero cómo lo hace y ustedes ya deben estar en capacidad, ¿ok? Básicamente eso, para que tengan una estructura mental de cómo abordar una paciente con amenorrea que no está embarazada y así que puedan determinar y decirle a la paciente que a pesar de que muchos de ustedes no van a tener que trabajar con esa paciente, pueden darle una orientación adecuada. ¿Ok? ¿Dudas o preguntas, muchachos? Doctor, Dígame, en la Evelyn. prueba de progesterona dijo que se daba por 5 días esta progesterona. 5 a 7 días, ¿Cuánto sí, tengo que doctora. esperar? ¿Cuánto tengo que esperar para que haya un sangrado y considerarla Máximo positiva? 72 horas, doctora. No más que eso. Ya, ya. Gracias, doctor. Ok, Evelyn. ¿Alguien más? Bien, muchachos. El día lunes nos vemos a la misma, no, a la misma hora, no, a las 2 de la tarde, ¿ya? Porque vamos a hablar de ciclo endometrial. Entonces, hablamos de lo que es el ciclo endometrial y la patología benigna de endometrio. Ahí terminamos con lo que es lo fisiológico desde el punto de vista ginecológico. Después seguimos con anticoncepción, que es un tema muy interesante, muy largo. Y después ya vamos a hablar de patología benigna de útero, patología maligna, etcétera, 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 lesiones anexiales. Y ya cuando hablemos de eso vamos a hablar de sangrado uterino anormal. Ahí vamos a repasar un poco más de la patología endometrial benigna.
Vamos a hablar de miomas, adenomiosis, bla, bla, bla. Después vamos a las lesiones anexiales para que aprendamos un poquitito de ecografía, hablando de lo que es la clasificación de IOTA, las clasificaciones de la FIGO. Y después de que hablemos de eso, nos vamos de frentón a hablar de estudio de pareja infértil para después darle paso a oncogine. ¿Les parece? Bien, muchachos. Entonces, que tengan un buen fin de semana. Yo le voy a mandar es que no sé si ahora, porque de verdad que estoy muerto. Pero si no, en el transcurso de la tarde de mañana a la Meli, le voy a mandar los PPTs de lo que hemos visto hasta ahora, porque yo ya subí los videos a la plataforma, pero me dicen que no, ustedes no lo ven. Entonces, Pero están en avísenme. YouTube igual. Sí, bueno, están en YouTube, ustedes saben que está, pero hay algunos que no saben meterse al canal, entonces yo prefiero que sea lo más oficial posible, ¿ya? ¿Vale? Para que no tengan problema. De nuevo, muchachos, les doy las gracias por su asistencia a los que vinieron y por su tiempo, porque yo sé que les estoy robando tiempo a ustedes, pero de verdad que espero que esta cuestión pase rápido. Bueno, con los de Serena no voy a poder verme nunca, pero con los de aquí de Santiago, para que por último hagamos una clase entretenida con picoteo y podamos hacer una mesa redonda o alguna cosa y por último la transmitimos a los muchachos del norte. Un abrazo grande, muchachos, descansen y nos vemos en unos días más. Suerte. Que tengan lindo fin de semana. Doctor, gracias. Gracias. Muchas gracias, doctor. Cuídense. Chao. Chao, Chao, chao. doctor, gracias.